Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo panel del tercer Congreso Internacional organizado de manera magnífica por la profesora Teresa Albert Esteve y el profesor Jorge Castellanos Claramunt. En este segundo panel, y antes de presentarles a los ponentes, les voy a recordar que este congreso está siendo emitido a través de Blackboard Collaborate, por lo tanto, quienes asistimos y participamos estamos aceptando tácitamente la cesión de nuestros derechos de imagen y de voz para que posteriormente puedan ser difundidos. Y sin más dilación, voy a comenzar con las dos personas que conforman este segundo panel, que son los profesores Rafael Moll y José León. Comenzaré hablando brevemente del profesor Rafael Moll, de su actividad académica, un profesor ayudante doctor del Departamento del Derecho del Trabajo, muy comprometido con la innovación docente. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Valencia, con un magnífico currículum, puesto que ha sido premio extraordinario y premio autonómico y nacional. En estos tiempos de nueva normalidad ha prestado su colaboración para ayudar en la formación docente online y pueden consultar pues los distintos tutoriales y webinars que ha elaborado y que, como señalaba, están presentes y a su disposición en la página del Servicio de Formación Permanente de la Universidad de Valencia. Es coordinador de un proyecto de innovación educativa que va a tomar como referencia el mundo del podcast para tratar de acercarlo e implementarlo en el ámbito del derecho. Y además es una persona que ha participado activamente y participa en proyectos de innovación docente educativa. El título de su ponencia es muy sugerente: la formación docente universitaria con la postilla al descubierto. Cuando quiera tiene la palabra Rafael Moll. Muchas gracias, estimada Ainhoa, por la presentación tan amistosa que has realizado. También extiendo el agradecimiento, como no podría ser de otro modo, a los organizadores y amigos de este congreso, que como siempre que organiza algo Jorge es magnífico, así que gracias. Bien, podría haber compartido con vosotros las ideas del proyecto de innovación docente que en este curso inicio, si bien me pareció prudente y sensato, que en la medida que no ha comenzado, pues no tengo nada que compartir, solo intenciones y voluntades. Por tanto, como digo, me pareció prudente aparcarlo y ya de celebrarse otro congreso, pues lo compartiremos. Lo que sí que me pareció cuando Jorge me sugirió participar con vosotros interesante era analizar el panorama actual de la formación que todas y todos nosotros hemos o estamos recibiendo como docentes universitarios. Pues claro, aunque ya tenía alguna pista sobre el asunto, ya que pude investigarlo mientras era PIF en mi anterior etapa, claro, confiaba que esa situación no se repitiera una vez pasabas a formar parte de o a recibir el título de profesor de universidad. Y mi sorpresa fue que durante la pandemia esto pues no ocurrió, más bien lo contrario. Por tanto, me puse a investigar y comparto con vosotros los resultados de esta breve investigación. Bien, la presentación se va a estructurar en 4 puntos. El primero es una pequeña introducción normativa. Estamos en la Facultad de Derecho, yo en concreto del Departamento de Derecho del Trabajo, y me parecía sensato, pues, dibujar los miembros jurídicos, el campo de juego en el que estamos en cuanto a la formación docente también del personal laboral y funcionarial de la Universidad de Valencia. En segundo lugar, voy a lanzar algunas ideas sobre la importancia de la formación docente en nuestro ámbito, cuál es la situación actual en España y, por último, que me parece lo más interesante, serán las propuestas de mejora, propuestas críticas, algunas originales, que seguramente algunas no estéis de acuerdo, pero ahí está el debate posterior por si queréis participar y compartir vuestro punto de vista. Bien,
De entrada hay que señalar, por el punto 1, en ese marco normativo, el marco general. El marco general está constituido, por un lado, por el Estatuto de los Trabajadores y, por otro lado, por el EBEP, por el Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, el Estatuto de los Trabajadores consagra en su artículo 4, para todos los trabajadores, el derecho a recibir formación profesional, incluyendo planes y acciones formativas que favorezcan, en el Estatuto dice, la empleabilidad. Bien. Esto se concreta más adelante, en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, donde va desarrollando, va concretando estos derechos y vuelve a repetir que todos los trabajadores tenemos el derecho a recibir formación necesaria, entre otras cosas, para poder adaptarnos a nuestros puestos de trabajo si éste sufre alguna modificación, como que parece ser el caso que estamos actualmente viviendo. Muestra de ello es este Congreso. Bien, por tanto, ese derecho se recoge y se contempla en la normativa general, si bien su desarrollo se remite a la negociación colectiva, convenio colectivo o acuerdo que no tenemos, al menos en la Universidad de Valencia. Por otro lado, el Estatuto Básico del Empleado Público vuelve a reiterar en relación a no solo los funcionarios, sino también al personal laboral, el derecho a recibir la acción necesaria en su artículo 14. Aunque bien, de nuevo se remite, según el artículo 37 de esta norma, a los convenios colectivos o a los acuerdos que se adopten. Tampoco los tenemos. Bien. Desde una perspectiva ya netamente universitaria, dejando al margen ese marco general, nos encontramos, por orden cronológico, la primera norma, el Real Decreto 898 del año 85, sobre el régimen de profesorado universitario. Pues bien, en esta primera norma, que establece cuáles son las obligaciones y los derechos del profesor universitario, no encontramos ninguna mención a la formación de los docentes, ninguna. La Ley Orgánica de Universidades es cierto que habla de la formación de los profesorados, pero lo hace para señalarnos que ésta se incluye dentro de la autonomía universitaria y, por tanto, serán las universidades, al parecer, las que asuman esta competencia dentro de del marco constitucional, del artículo 27, de la autonomía universitaria. Bien. Por tanto, parece que el Estado ya de entrada, en esa primera ley en el año 2001, se desentiende del asunto y lo remite a la autonomía universitaria. Bien, la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación es cierto que señala, a su vez, que la formación docente de los investigadores que presten servicios en las universidades debe ser un objetivo a alcanzar, tampoco dice cómo, si bien de nuevo se remite a lo que haga cada universidad. Por último, y no menos importante, el año pasado, como muchos sabréis, se aprobó por fin el Estatuto del Personal Investigador en Formación y en él tampoco se contempla medidas formativas, ni ningún plan, ni ningún diseño competencial en formación de los jóvenes doctorandos, sino que se remite en este caso a las acciones formativas de los departamentos o institutos en los que estos PIs se integran. Bien. Por tanto, vemos que a nivel estatal, autonómico tampoco, encontramos el desarrollo de este derecho básico de cualquier trabajador, que es el de recibir la formación necesaria. Máxime cuando sufrimos cambios en los puestos de trabajo. Bien, pudiéramos pensar, por tanto, que la solución está dentro de la normativa de cada universidad, ya que, como hemos visto, es competencia universitaria. Bien, pues allá que fui, vamos a buscar qué dice la Universidad de Valencia. Bien, de entrada, pues hay que ir a los estatutos de la Universidad de Valencia, que es cierto que reitera en multitud de artículos el derecho a recibir formación. Estatutos que se aprueban formalmente en un decreto del año 2004, en el decreto 128 de 30 de julio del Consejo de la Generalitat Valenciana. Bien, ya de entrada en el artículo 3 nos señala que entre los objetivos de la Universidad de Valencia está la formación del personal docente en todas las etapas educativas. Por otro lado, en el artículo 90 de los estatutos señala que es competencia del Consejo de Gobierno aprobar los planes de formación y desarrollo de innovación educativa. Si bien, además, permite
que la propia universidad, el Consejo de Gobierno, apruebe títulos oficiales en materia de formación. Práctica que la Universidad de Valencia mantenía hasta el año 2013 a través de diplomas o másteres que no ha vuelto a recuperar. Pero es posible que nuestra universidad, dentro de las limitaciones que pone los estatutos de la propia universidad, aprobara formación reglada, formal, para los profesores en cuanto a títulos oficiales de pedagogía, de innovación, etcétera. Y no solo eso, sino que además establece en el artículo 150 que la propuesta puede provenir no solo del Consejo de Gobierno, sino que de los distintos centros, institutos o departamentos. Por tanto, es una práctica inexistente al parecer en la Universidad de Valencia, no solo que el Consejo de Gobierno impulse programas propios oficiales de reconocimiento nacional, sino que los interesados, nosotros, organizados en unidades inferiores, no nos hayamos movido para reclamarlo. Bien. Eso sí, observamos que en la Universidad de Valencia, no lo desconozco, existe un servicio de formación. Un servicio de formación que existe desde el año 86, que en el año 10 se crea la unidad de innovación y que en el 2011 se fusionan tal y como lo conocemos hoy. Ahora, si entráis a buscar en la página web de este servicio los títulos oficiales que ofrece, la sorpresa es que no solo no aparecen, sino que aparece información desactualizada de hace casi una década, mostrando quizá la poca atención que ha recibido el asunto por ser políticamente correcto. Bien, el segundo punto de mi presentación es la relevancia de la formación docente del profesorado universitario. Bien, a pesar, como sabéis, de que este tema no es nuevo, de hecho, si buscáis literatura podéis encontrar textos y textos de hace bastantes años, lo cierto es que no solo los cambios tecnológicos, que es una frase muy manida y repetida, sino que los cambios que hemos padecido y estamos padeciendo en la actual situación hacen que la formación docente reciba la mayor de las atenciones por parte de, en este caso, el empresario, la Universidad de Valencia. Es cierto que invertir en formación no supone de forma automática que la calidad de la docencia mejore. No, pero sí que es cierto que contribuye a la mejora. Por tanto, parece sensato que si se quiere una universidad con docencia de calidad, se invierta en formación docente. Bien, y así lo entiende la Comisión Europea. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa hablando de por qué es importante la formación docente desde la perspectiva europea. En el año 2011, la propia Comisión Europea aprueba lo que denominó la comunicación a apoyar el crecimiento y el empleo, una agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa. En este documento se detallaba cuáles eran las prioridades en nuestro nivel educativo, en las universidades, para alcanzar dichos objetivos ahora en el 2020. Bien, en ese sentido se recordaba a los Estados miembros a aprovechar mejor las TICs para hacer posibles experiencias de aprendizaje semipresenciales, a distancia, introducir incentivos institucionales que convirtieran la formación docente en interesante para los profesores, y se creó el año siguiente un grupo de expertos que analizara cuál era la situación a nivel de Europa, a nivel del conjunto de Estados miembros. Y se constató, pocos años después, 3 años después, que había un fuerte desequilibrio, que todos lo conocemos y todos lo padecemos, entre la función docente e investigadora, que hay una ausencia absoluta de información pedagógica y de capacitación docente, y que hay un escaso nivel en el reconocimiento o recompensa en comparación con la investigación. Por tanto, volvió a reiterar sus recomendaciones en el año 2015, introduciendo alguna aclaración. Por ejemplo, incorporar la certificación obligatoria de la formación pedagógica para poder ser profesor universitario. Por ejemplo, introducir sistemas homologables en el conjunto del Estado para certificar las metodologías innovadoras. Y por último, se propuso la creación
de una academia europea para la docencia y el aprendizaje universitario. Bien, fueron pasando los años y se observó a finales de 2017 que ninguna de estas recomendaciones reiteradas y complementadas se llevó a la práctica. Por lo que parece que la Unión Europea podría seguir hablando sobre lo que pensó hacer en su momento, pero lo cierto es que el resultado lo intentó, pero no se consiguió. Bien, es cierto que esta descripción nefasta de la formación docente en el conjunto de los Estados miembros encuentra algunas acciones, si bien normalmente son estados más avanzados, como pueden ser los países escandinavos, Reino Unido o País Bajo. Por ejemplo, en Reino Unido, que hay bastante estudiado al respecto. La formación del profesorado universitario es obligatoria tanto para los profesores que se inician como para los que ya están dentro, desde el año 1990. Bien, año en el que empezó a exigirse esta acreditación para formar parte de las plantillas de la universidad. Bien, las materias sobre las que se tienen que informar, la verdad, son algo curiosas. Por ejemplo, comprensión sobre la forma de aprender, erudición, profesionalidad y práctica ética, trabajar para el desarrollo de unidades de aprendizaje, trabajar de forma efectiva con la diversidad y promoción y la inclusión, reflexión continua sobre la práctica profesional, desarrollo de las personas y los procesos. Esta formación y acreditación se institucionalizó en el año 2003 con la agencia oficial Higher Education Academy, entre cuyos objetivos está apoyar y avanzar en el desarrollo curricular y pedagógico de los profesores universitarios. Bien, también podemos encontrar alguna experiencia a nivel comunitario de diferentes instituciones de educación superior que están preocupadas y trabajan en red. En concreto, algunos a lo mejor ya lo conocen, nos encontramos con la League of European Research Universities, entre las que solo hay una universidad española, que es la Universidad de Barcelona, haciendo estancias de docencia entre las universidades que forman parte de esta red. Bien, que está abierta a todas las instituciones. Bien, voy avanzando. El tercer punto, la situación actual de las universidades españolas. Bien, como ha podido constatarse en el principio, a pesar de su importancia, la formación docente no está garantizada y todos hemos sido víctimas de esa situación. Es cierto que se pueden encontrar diferentes explicaciones. Podríamos pensar no solo en clave institucional, sino también por motivos personales, que los profesores pues prefieren, por los motivos que sea, no optar, no defender este derecho y por tanto no reclamarlo. Encontramos universidades punteras en España, por ejemplo, la Universidad de Barcelona o el propio Politécnico o la Autónoma de Madrid. Si entras en sus páginas web, son referencia porque tienen perfiles competenciales, tienen títulos propios. Es más, ofrecen formación de cara al exterior. Bien, sin embargo, en el resto de las universidades no me voy a detener en cuáles son los problemas que padecen, pero lo máximo que nos encontramos son servicios que ofrecen cursos esporádicos, sin conexión entre ellos, ningún título oficial, con grandes listas de espera y además sin estar vinculados entre ellos y con las necesidades formativas. Ahora veremos en las propuestas qué se puede hacer bien y por tanto no me voy a detener en lo que se está haciendo mal, ¿de acuerdo? Bien, propuestas de mejora, cuarto punto y último, y así cumplo con el tiempo dado. Bien, de entrada, a la hora de diseñar, implementar una estrategia de formación seria, responsable del profesorado en la universidad, es necesario tener claro qué modelo formativo queremos instaurar. No es ponerse y lanzarlo, sino que con tranquilidad hay que establecer cuáles son los objetivos según las necesidades a corto, medio y largo plazo. Por tanto, esto de sacar cursos semana tras semana inundándonos parece que no es la mejor forma, sino que debe de responder a una estrategia previa, según las necesidades estudiadas. Por tanto, el primer punto clave es detectar esas necesidades.
el único feedback que tenemos los profesores y la institución, la empresa, la Universidad de Valencia como tal, son los feedbacks de los alumnos. Feedbacks que muchas veces la propia confección de la encuesta no resulta muy fiable, y luego que es voluntario, y sobre todo los alumnos no son expertos en procesos de docencia. Son los sujetos titulares, no lo discutimos, pero para mejorar, para detectar dónde están los fallos, hay que escucharles, pero no se puede obviar que es necesario contar con la opinión de otros expertos, especialmente de otros docentes. Por tanto, lo primero que hay que hacer es encontrar métodos para saber dónde estamos fallando y que no pase por la opinión del mismo profesor. Por tanto, se pueden pensar en agentes institucionales, como por ejemplo el director del departamento, coordinadores de titulación o de asignatura, o incluso algún miembro del equipo de canal, combinando quizá la asistencia, delegada o no, a clases esporádicas con otros métodos más cualitativos como entrevistas o en grupo o entre profesores con docentes para, entre todos, intentar poner el acento en aquello que resulta más necesario. En segundo lugar, una vez identificadas cuáles pueden ser las necesidades, las más urgentes de las menos urgentes, hay que clasificar esa formación en un plan claro. O sea, que cuando un profesor detecte una carencia, sepa dónde ubicarla y en qué plan debe de trabajar. Se ha escrito mucho sobre esto. Yo he intentado hacer un resumen y se podrían establecer hasta 11 líneas de formación. Por ejemplo, en metodología, en evaluación, en cómo hacer tutorías, en cómo introducir las TICs, en igualdad e inclusión, en idiomas, en creatividad, etcétera. Pues bien, a lo mejor un profesor solo necesita trabajar en creatividad. Pues por tanto, que se elabore un plan docente específico con cursos diseñados solamente para mejorar la creatividad, para mejorar los idiomas de cara a la docencia, para mejorar cómo hacer tutorías a distancia o presenciales. Más allá de tienes que dar tutorías, que nos digan cómo tenemos que dar tutorías, cómo podemos mejorar esas tutorías, qué tipos de tutorías existen, qué se esperan los estudiantes de esas tutorías, etcétera. Bien. Además, se debería de apostar, me salto alguna propuesta de mejora por el tiempo, se debería apostar por la descentralización de la formación, sin duda, atendiendo a las necesidades concretas de cada facultad y incluso de cada departamento. Dicho de otro modo, se debería pasar de una macroplanificación docente como la que tenemos hoy, en un único centro cuya docencia es general para todos los campus, a una microplanificación en la medida que la tecnología lo permite. Y precisamente, gracias a la tecnología, se debería aprovechar, tal y como por fin parece que la universidad lo está haciendo, para impartir docencia de forma flexible, que no nos obligue a desplazarnos en un horario y a un lugar en el que no resulta del todo compatible con nuestras labores docentes. Por fin. Bien, además, se debería diseñar un mapa competencial estructurado según niveles, porque la formación es constante y permanente, pero no es igual en todos los profesores. Por tanto, deberían de irse estructurando según la dificultad, según la intensidad de esa formación, para que sea más efectiva en cada uno de esos niveles. Bien, por otro lado, es necesario repensar la dedicación docente en tiempo real. Por tanto, ajustar los tiempos del POD, no solo teniendo en cuenta la docencia efectiva, sino para potenciar la docencia, el tiempo dedicado a la elaboración de materiales, a la preparación de las tutorías, a la participación en congresos docentes, a la participación en proyectos de innovación, porque si no, se está desincentivando, tal y como ocurre hoy. Bien, y en todo caso, más allá de la autonomía universitaria, el Estado y las comunidades autónomas, especialmente estas últimas, deberían de impulsar
financieramente, pero también a través de una estrategia de coordinación, esta necesidad de formación docente entre el conjunto de las universidades. Por ejemplo, a través del reconocimiento de títulos que nos sirvan indistintamente en una universidad u otra, que profesores de la Universidad de Alicante puedan formarse aquí y viceversa. Bien, ya digo, el tema da para mucho más, tenía mucho más escrito, así que si en el debate alguien quiere intervenir, yo encantadísimo de oírle o de ir y poder entablar una discusión interesante. Muchas gracias a todos y a todas. Quedo a vuestra disposición.